Hola, muy buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Aquí otra vez listos para charlar, una charla amena y de conocimiento, que al final del día es lo que importa, que podamos aprender, conocer más, conocer de temas que no conocemos y conocer personas que saben de ciertos temas o hacen ciertas actividades que nosotros a lo mejor ni teníamos idea que existían o que sabíamos pero no conocíamos. Hoy vamos a tener la hora dorada con el doctor Noé Arellano. Estamos, ya saben, compartiendo para que no nos falle el asunto. Ya le acabo de mandar al doctor por Messenger su link y ahorita lo vamos a copiar para que vean también en los grupos. Y así no tengamos ningún pendiente. Ok. Bueno, aquí vamos poco a poco compartiendo y dándole oportunidad a las personas pues, que al mismo tiempo se vayan conectando. Ahora voy a compartir la página de JR. Es interesante cómo la tecnología ha cambiado nuestras vidas y vamos a compartirlo en otra página que creo que les puede interesar oír ¿cómo se llama? El tema. Al final del día es un tema que no oímos todos los días, pero que es importante irlo conociendo, ir sabiendo. Y ya déjenme nada más compartirlo dentro del grupo, porque no lo tengo por aquí. Entonces ya es la última. Pero bueno, espero que se encuentren bien, que tengan un buen miércoles. Siempre lo quiero cambiar a jueves. Y ya lo copio. Un momentito. Copiar. Y me voy a mis grupos. Y aquí pegamos. Pues bueno, vamos a platicar con el doctor Noé Arellano, urgenciólogo, si no me falla la memoria, sobre la hora dorada. El otro día alguien me explicó, ¿qué va a ser la hora dorada? Ahorita vamos a ver la hora dorada. Yo sé que hay muchas personas, o hay muchas horas doradas, por llamarlo de alguna manera. ¿Y por qué sé que hay muchas? Por la fotografía simplemente. Los fotógrafos, la hora dorada es el amanecer, el momento en el que sale el sol y esos 5 o 10 minutos. Y a veces también nos los da el atardecer, que la luz es especial para las fotos, no es la luz del mediodía que hace todo plano. Esa es una hora dorada, pero no, esta es otra hora dorada y es una hora dorada que también se vuelve muy importante porque implica algo más que una fotografía. Pero eso vamos a dejar que el doctor Noé nos lo vaya platicando. Permítanme tantito. Y ahora sí voy a ver si ya está el doctor. Todavía no aparece el doctor. Pero ahorita ya tiene la invitación. Ahorita que vaya entrando, ahorita nos vamos dando de alta y lo vamos invitando a que platique con nosotros. Entonces, pues sí, retomando el tema, hay varias horas doradas. Y de verdad, para los que saquen fotografías, para los que no, dense la oportunidad un día al amanecer, después de que sale el sol, antes de que levanta, da unos tonos y una profundidad que no se logra ya cuando está en el cenit. Ok, ya llegó el doctor, déjenme invitarlo. Está agregando, en cualquier momento seguramente va a estar conectado. Ya está listo. Hola, buenas noches, ya estamos por aquí. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias aquí. Pues nuevamente agradecido y gustoso de estar por aquí compartiendo. No, al contrario, nosotros mil gracias por el espacio y el momento y el tiempo para tener una charla de este estilo por aquí, que al final del día siempre suma. Sí, pues se juntaron varios factores, uno de ellos mis vacaciones. Si no, estaría ahorita ya en el Seguro Social, pero con mucho gusto pues aquí estamos para compartir pues esta situación. Perfecto, pues mil gracias y aclaramos, no es la hora dorada de la fotografía, pero ¿qué es la hora dorada y cuál es su importancia?
Fíjate que yo no sabía que había una hora dorada me encontré hora dorada de economía, hora dorada de fotografía y algunas otras, y hasta estuve leyendo un poquito con los fotógrafos, buscan esos 10 minutos pero la hora dorada en medicina, porque pues lo encuentras así, hora dorada en medicina, obviamente el concepto, eh, es un concepto de finales del siglo pasado, de un cirujano militar, Adam Cowley. Esas dos palabras juntas a mí me causan miedo, cirujano y militar juntos. Entonces, es un cirujano militar que está en un hospital en Maryland, en Estados Unidos, en el que publica que las personas que son atendidas dentro de la primera hora tienen una posibilidad mucho más alta logarítmicamente de sobrevida. Habrá quien diga, bueno, es que si la lesión no es tan grave, pues la primera hora no es importante, pero si sí es grave, esa primera hora le hace la diferencia a una persona. Entonces, cuando habla del paciente atropellado, el paciente con trauma múltiple, pero hoy en día el tiempo más importante para la atención de infarto, por ejemplo, de enfermedad vascular cerebral y de muchas otras enfermedades que requieren la atención entre más temprano mejor. En, en cardiología, en reanimación, decimos que tiempo es músculo. Quiere decir que entre más rápido el infarto, de que sobrevive y que su corazón esté en mejores condiciones es más alta. Hablando de la enfermedad decíamos también, se tiene la consigna de que tiempo es cerebro. Entonces, esta hora relacionados con el área de emergencia están muy relacionados con este concepto de hora dorada. La atención prehospitalaria está muy relacionada con este concepto de hora dorada, pero el enfoque de la plática debería ser más para la población, para la sociedad. ¿Qué tan importante es tener el concepto de hora dorada y cómo utilizarlo? Porque hay personas que dicen, es que si yo hubiera sabido que tenía que correr al hospital, la historia hubiera sido distinta. Entonces, ese concepto de la importancia, pues hay que tenerlo. Y obviamente, entre los servicios de urgencias, los servicios de atención de emergencias, desde el prehospitalario hasta el hospital, son mejores o son más maduros, pues obviamente hay una mejor interacción con esta hora dorada, porque de pronto mueves a un paciente a un hospital y lo llevas lo más rápidamente posible y dices, bueno, pues ya lo traje pronto, pero pues ya me dijeron que muy bien que aquí me espere 2 horas en lo que lo van a atender. Entonces es un concepto integral que debe entender el médico, el directivo de los hospitales, el político y la sociedad. Entonces ese es más que nada la idea del enfoque de esto, o sea, que el público en general conozca por qué es importante y por qué a veces nos dicen, oiga, pues no dijeron que es muy importante el tiempo. Y entonces ahí entramos a otro concepto que es el concepto de triage, porque cuando te llegan 35 pacientes al mismo tiempo, tú dices, pues no me dijo que llegara pronto. Pues sí, pero ahora que ya están todos aquí, vamos a evaluar en qué orden los vamos a poner, porque hay unos que necesitan ser atendidos primero que otros. Entonces, ese es el concepto básico de lo que es la famosa hora dorada de Adam Cowley. Ok, pero aquí déjame aprovechar, sí, es obvio, como, igual que el fotógrafo conoce la hora dorada, la parte médica seguramente lo ubica muy bien, pero como dice el doctor, en la sociedad no lo ubicamos y caemos en ese hubiera que no tiene solución. Entonces, vamos a seguir platicando. Y ahorita comentaste esto, a mí me pasó muchas veces que llegabas con un herido en una ambulancia y te dejaban afuera por horas. Y otras veces es, ay, no, aquí no.
vete, irte allá, en este caso era atravesar a lo mejor la Ciudad de México, era hora y media entre el tráfico y todo, y no les importaba. Ajá. Entonces creo que como dices, tienes que tener todos los niveles conciencia de esa importancia. Madurez del sistema, porque entendemos que no sirve de mucho tener una sala de reanimación, una sala de emergencias perfectamente equipada, con personal altamente capacitado, si los pacientes van a llegar tarde ahí, o si no van a ser trasladados, o si van a ser entretenidos en algún otro momento. Entonces, hay que entender que la madurez del sistema significa toda toda una logística, toda una planeación desde el momento del accidente o el momento del acontecimiento hasta la llegada al hospital. Esto implica pues una serie de eslabones conectados que se llama cadena de supervivencia, entre muchos otros nombres que puede tener, pero que implica esto. Mira, reportajes yo he visto de un reportero que se sube a una ambulancia y que dice, mira, vamos en el quinto hospital. Son la problemática de las grandes ciudades saturadas y con servicios de urgencia saturados, que dice, ¿por qué no atendieron a este paciente grave? Porque estábamos atendiendo otros 25 graves. Sí. Entonces, en la medida en la que la sociedad se interactúa mejor con lo que está sucediendo en los hospitales, todos ganamos. Yo les digo en las primeras atenciones, les digo a los de, se tienen que entender que a ustedes les conviene que nuestra sala de urgencias, su sala de urgencias ¿Sabes? del Se hospital está esté vacía. congelando. Ya. Ahí espero. Ahí espero. Descongelado. Estamos entre el primer... Ok, yo creo que ya estamos. Nos quedamos en el eslabón de la cadena. Sí. Entonces, debemos de entender esa parte, que es todo un proceso. Por aquí vi que hace unos días estuvo el doctor Ricardo Cruz. Él escribió un artículo ahí en Aguascalientes que decía, si el factor suerte tiene que ver con recibir una buena atención médica. Entonces suena así como muy escandaloso, ¿no? O sea, la suerte tiene que ver, pues sí, no es lo mismo que llegues a un hospital a las 2 de la mañana a que llegues a las 10 de la mañana, que está todo el personal, incluyendo el jefe de servicio, el director del hospital, etcétera, etcétera. Entonces, que cuando llegues, quién te atiende, etcétera. El factor suerte sí tiene algo que ver. O que llegas a un hospital que no está habituado a atender ese tipo de pacientes. Hay hospitales que atienden más, por ejemplo, hospitales de tercer nivel, que cuando llega un paciente politraumatizado, aunque sea algo relativamente sencillo, pues no lo hacen de manera habitual. Entonces, todo eso hay que entender que exige una logística demasiado grande para poder entender, y ahí es donde juegan un papel importante los famosos centros reguladores. O sea, tú hablas y dices, oye, tengo un paciente así, y te dice, dirígete a tal lado. Pero ellos necesitan la retroalimentación, decir, oye, pues sí, me mandaste a un hospital a un paciente que es de trauma, pero estoy saturado. Mientras que el hospital de acá no estaba saturado, entonces se va perdiendo ese tiempo. En la medida que cada uno de los eslabones de la sociedad va comprendiendo eso, va siendo más sencillo la administración de esa logística. En la medida que nos echamos la culpa todos contra todos, no, pues es que aquí ya estamos llenos y ustedes tienen la culpa, ¿y por qué no preguntan? Y eso, todos perdemos. Así es. En México pasada también teníamos el famoso centro de mando, que era la policía, y teóricamente todos los hospitales tenían que reportar cómo estaban, y las ambulancias reportábamos el paciente que teníamos, y muchas veces, como dice el doctor, no estaban actualizados. A veces porque sí, en el momento casualmente llegó por mala suerte más gente, pero muchas veces no había esa coordinación entre todos los eslabones, y por la otra siempre tenemos la opción de echarle la culpa al otro. Entonces ¿para qué me agobio por hacer las cosas bien? ¿Qué?
¿Qué esquema estamos o podríamos pensar en trabajar? ¿Sería educación, cultura, para lograr ese proceso? Yo pienso que hay que trabajar en todos los esquemas. O sea, hablar de educación para la salud, sí, decir, bueno, es que nosotros promovemos todos los días la educación para la salud, la cultura de emergencias y todo esto, pero esto es un proceso cíclico, continuo e interminable. Es decir, eh, hay que hay personas que dicen, es que de ese tema ya nos has dicho 40 veces, pero hay otra persona que nunca lo había escuchado. Entonces, es como estar creando esa conciencia, estar creando eh, esa habilidad, esa cultura para que vaya a generarse una mejor idea, en el entendido de que hoy tenemos eh, una mejor posibilidad de tener mejores administraciones. Por ejemplo, imagínate que hoy puedes conectar el reloj checador de un hospital con el centro regulador y entonces el centro regulador dice, el trauma se llegó, checó a las 2 de la tarde. Entonces, saber en tiempo real qué está sucediendo. O sea, hoy en día hay cosas en las que se puede avanzar, pero hay que trabajar no solo la parte tecnológica, no solo la parte de procedimientos, sino también el factor humano. Y ahí es donde todos entramos. Sí, porque además la parte, hay que ser la parte tecnológica, bien programado, bien organizada, no falla. El Ajá. que puede fallar es Sí, el factor humano, que sí. es donde cojeamos. Sí, decía un maestro mío que los sistemas se hacen para mejorar a las personas. Entonces, obviamente, cuando tú ya sabes que cuando entras al hospital estás ya en un esquema en el que estás evaluado, estás revisado, en el que ya no eres tan dueño de esos tiempos muertos y de ese tipo de cosas, pues va generando una mejor conciencia para todos. Esa es la idea principal de esto, que los sistemas mejoren a las personas. O sea, que una señora se enojaba mucho porque cerraba la llave y entonces los que llegaban a lavarse a las manos dejaban la llave medio abierta y se enojaba mucho. Entonces alguien le dijo, oiga, ponga un sensor eléctrico y ya no haga corajes. A la hora que quita la mano, se cierra la llave inmediatamente. Entonces, esos sistemas van mejorando toda la situación. Entonces, el factor humano, el factor de actitud, pues tenemos que trabajar mucho en él, pero el factor tecnológico, pues puede ser un aliado o puede también ser si no hay la actitud suficiente, puede ser también un factor deleterio. Era ahorita lo que iba a comentar, esa actitud. Hay a lo mejor personas, doctores o personal de cualquier empresa que el saber que esos tiempos muertos ya no los controla o que hay algo que lo está verificando y está feliz porque le ayuda a lo mejor a mejorar. Pero hay gente que está viendo hasta cómo altera el sistema o algo porque se siente agredido por ese control o ese sistema. Sí, fíjate que algo que ha cambiado precisamente por el asunto de la información es que hace no muchos años yo llegué aquí al estado de Guanajuato ya como especialista en el 2004, hace 16 años, y, y el sistema se ha transformado de una manera interesante por todo lo que hace, por la llegada de nuevos especialistas, por nuevos esquemas de financiamiento, por creación de una gran gama de red hospitalaria, etcétera, etcétera. Pero se ha transformado de una manera positiva los hospitales y pues en ese sentido yo creo que era muy común en el siglo pasado que llegaba un paciente grave y el mismo personal del hospital le decía, no, 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 ni lo bajes, no, no, ese paciente no es para aquí, hay que llevárselo a León, a Querétaro, las ciudades grandes, no lo bajes aquí, en el entendido de que si yo no lo veo, no tengo la responsabilidad porque, no, pues yo ni lo vi. Hasta que empezamos a cambiar la cultura en el hecho de que no, espérame, si el paciente va grave y no lo ves, tienes más responsabilidad que si lo ves y se te Por no complica a ti. evaluarlo. Ajá, claro. Entonces, hoy en día eso ha venido cambiando. No estamos en el nivel óptimo de manejo de las urgencias y la optimización de la hora dorada, no. Pero sí definitivamente haciendo un balance de la historia anterior, sí estamos en otra situación y
creo que por lo menos ya tenemos los puntos sobre los que habría que trabajar para mejorar ese sistema. Ok, ahora, esos puntos, me queda claro que el sector médico, el área médica, lo tiene más definido y hasta entendido que es donde hay que trabajar. La parte administrativa externa de lo que puede hacer un hospital, la parte política, lo sabe, le da seguimiento o ni siquiera llega a esos niveles. Hay, cuando hacemos, cuando se intenta hacer evaluación de dónde está la problemática en salud, la visión salud pública de qué está sucediendo, entonces encontramos los áreas de oportunidad en cada uno de los... Y nos damos cuenta que en cada uno de los eslabones hay áreas de oportunidad, siempre. O sea, decir, no, bueno, es que nosotros como hospital hicimos lo que teníamos que hacer, sí, pero este punto los pudimos haber hecho mejor, pudimos Claro. haber optimizado tiempo, entonces, en todos lados, en cada uno de los procesos hay áreas de oportunidad. Voy a tomar un ejemplo ahorita de la enfermedad vascular cerebral. Hace 10 años, los pacientes nos llegaban, el 80% de los pacientes con una enfermedad vascular cerebral nos llegaban en promedio a los 3 días. O sea, alguien llegaba y decía, oiga, es que mi papá no mueve el brazo, no mueve la pierna. ¿Desde cuándo está así? Pues desde el jueves. Entonces, ya cuando llega al hospital está en fase de secuelas. ¿Qué requerimos? Sí, darle rehabilitación, educación para la salud y todo lo demás, pero el tiempo más importante en la que podíamos haber rescatado una gran parte del cerebro, todo ya se perdió. Entonces, hoy en día ha mejorado ese tiempo. ¿Por qué? Porque la sociedad está más informada, porque los hospitales, porque sucedía que entonces el primer retardo era que el familiar llevaba al paciente fuera de tiempo, pero llegaba al hospital, los que llegaban a tiempo decían, ay, pues es que fíjate que no tenemos tomografía, no tenemos tal estudio. ¿Y cómo lo piensa resolver? No lo habíamos pensado. Entonces, una vez que el paciente llega en el momento adecuado, nosotros tenemos que pensar en cuál es nuestra logística para poder llegar a ese ideal. No estoy diciendo que cada paciente que llega lo atendemos en el tiempo ideal, pero ese es el target, o sea, ese es el hacia donde queremos ir. El segundo retraso, pues es ese que, bueno, ya llegó, pero no tenemos cómo atender, o lo tenemos que trasladar a un hospital más grande. Entonces, todo ese eslabón se debe estudiar para que el paciente llegue pronto, tengamos alternativa de cuál es el plan A, el plan B y el plan C, de cómo lo vamos a manejar, y por último, cuál va a ser la resolución final, dónde se resuelve. Eso los profesionales de la salud, seguramente hay muchos por ahí ahorita ya viendo en el programa, eh, ya hablamos de códigos específicos, código infarto, código cerebro, código trauma, es decir, de cómo protocolizamos las cosas para entender hacia dónde vamos. Ok. Ahorita comentó el doctor esta parte de la mejora. Tengo que reconocer, no la parte hospital, yo ahí no he estado, pero las ambulancias, el siglo pasado, que yo pertenezco al siglo pasado, hay que ser honestos, todavía en los 70 transportaban las ambulancias, no se atendía en las ambulancias, realmente era llegar, subir a un lesionado y pélale rápido para llegar a un hospital. Hoy la mayoría de las ambulancias van mejor equipadas, el personal puede ir atendiendo con más equipo y conocimiento a los lesionados. Entonces, ese eslabón que tal vez no es el primero, pero está cerca del principio de la cadena, sí ha mejorado considerablemente en los últimos años. Y esa reflexión es importante porque sí, el que todos los eslabones vayan mejorando, 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 nos va a dar una mejor posibilidad para las personas que tengan ese tipo de lesiones. Tal vez me voy a salir de la pregunta o del comentario que va a hacer el doctor, pero me gustaría, si hubiera o una referencia internacional, un país que podemos decir que está cerca del ideal, ¿cuál podríamos pensar que tenemos que imitar? Bueno, sí, hay muchos países que tienen documentados mejores tiempos de atención, pero tiene que ver con
educación de la población con sistemas de emergencia medidos, es decir, hay muchos países europeos que tienen medido, y también aquí en el continente americano, que tienen medido el tiempo de respuesta, es decir, si una persona nos llama de el centro de la ciudad, nosotros estamos en 7 minutos o en 10 o en 40, no sé, Ujú. pero está medida esa parte, cómo hacer esa logística. Y esa es parte del proceso que se busca, ¿no? O sea, cómo tener ese plan para decir, nosotros nos comprometemos a que en los próximos 15 minutos puedan estar atendidos. Recordemos que hay dos grandes sistemas de atención prehospitalaria, correr y llevar y Ujú. quedarse y jugar, ¿no? Stay and play. eh, y mm, habrá sistemas prehospitalarios que puedan inclinarse a uno o a otro o híbridos. Pero finalmente podemos entender que hay dos conceptos básicos. Uno, si una persona está en un hospital, seguramente va a tener mejor posibilidad de ser atendida. Pero si yo traigo paramédicos altamente capacitados, médico No, no es lo especialista y mismo. todo, sí, pero seguramente no vas a tener sangre o no vas a tener la pinza, etcétera. Entonces, hay que entender esa parte, pero también hay que entender que no se trata de échalo para arriba y córrele sin hacerle nada, ¿no? O sea, el trayecto requiere traslado. Pero la siguiente reflexión que hacía un, un buen amigo, ahorita me acuerdo del nombre, Fernando Román, de Ciudad de México, decía que podemos. Ya. Él decía que hay, mm, hay que analizar un sistema en el que la logística de un país hace que llegue más rápido a tu casa una pizza que una ambulancia. O sea, es un concepto, o sea, así de, sí, sí, claro, o sea, es un factor económico el hecho que diga, si en media hora no llega la pizza, no la pago. Entonces hay toda una planeación logística para eso. Pero ¿por qué no la habría para la atención prehospitalaria? ¿Sabes qué? Si tienes una lesión severa, nos comprometemos a estar en 30 minutos. Entonces, hacia allá tendría que ir la planeación. No estoy diciendo que si no se hace de esa manera, porque entiendo toda la planeación que significa eso, pero lo que estoy diciendo es que ese sería el ideal. Es decir, ¿sabes qué? Nosotros nos comprendemos a que alguien puede llegar a una pizza en 30 minutos, una ambulancia o una atención de primer respondiente, no necesariamente ambulancia, No. porque en Europa hay atención de primer respondiente en motocicleta o en un auto utilitario, no necesariamente tiene que ser una ambulancia. ¿De qué depende? Pues de la regulación. Así es. De hecho, en México ya empezaron, ya tiene bastante tiempo que empezaron tanto a nivel gobierno como empresas privadas, la atención para emergencias en motos. Y retomando mi historia, también ahí por los 80 empezamos a tener unidades de respuesta inmediata que llegábamos antes que la ambulancia. Y de hecho a veces evitábamos la vuelta de la ambulancia, porque podíamos evaluar y decir, no es necesario trasladar en ambulancia o Sí. qué tipo de ambulancia necesitábamos. Sí, yo pienso que ese es el objetivo final. O sea, si pudiéramos tener una conclusión de esta plática al final, bueno, al final de qué hablamos, la, Ajá. la, la, el objetivo principal sería ir entre todos creando una cultura para participar en la optimización de los recursos para la atención adecuada. Porque te pongo un ejemplo que vivía hace tiempo en un hospital eh, de los trabajadores de la salud del ISSSTE, en el que llega un paciente que es apuñalado en la esquina y cuando llega dice, no, es que aquí no vemos tanto trauma. Entonces se hace todo un rápido porque no estamos acostumbrados a eso, ¿no? O sea, bueno, ok, a lo mejor no lo recibes tan frecuentemente, pero sí debes, o sea, cuando se hacía planeación en salud el siglo pasado, decían, ¿cuáles son tus primeras 10 causas de atención? O sea, pues que mi primer causa es los accidentes, mi segunda causa es mi cuarta causa es el infarto, etcétera, etcétera. Entonces, hazme protocolos de tus primeros 10 causas. Pero yo siempre insistía,
hay unos que no puedes dejar fuera. O sea, si solamente atiendes 2 o 3 infartos al año, debes de ser experto de cómo en manejar infartos, porque el día que te llegue no le puedes decir, pues es que como casi no llegan de estos, pues no ¿Te vas a sabemos morir? cómo manejarlos, ¿no? Ajá. Entonces, esa es la idea de la planeación, tener una idea general. ¿Y qué hago? Ok, no tengo para ofrecerte todo lo que requieres, pero esto es lo que requieres inicialmente y cómo te voy a responder, o sea, a dónde vas, a dónde te voy a mandar, cuál es el siguiente paso. Entonces, yo creo que habría que trabajar en eso, ese es el punto, pues. Ok, aquí una pregunta que tal vez digo que las preguntas no son tontas, pero bueno, esta parte de la hora dorada, de la cadena, se ve en la universidad a nivel de que cuando salen los nuevos doctores, ya la traen realmente como algo que es importante o lo viven realmente hasta que llegan a un hospital. Um, es una pregunta muy interesante porque la planeación de las escuelas de medicina varía de una a otra. Es decir, hay escuelas, es decir, si tú terminas con una licenciatura en medicina, en teoría deberías de saber más o menos lo mismo independientemente de cuál escuela sales, ¿no? Pero sí existe una variación en relación a cuál es el enfoque o la vocación básica de esa universidad. Hay universidades que se enfocan un poco más en el área de investigación, en el área de que sus médicos egresados van a trabajar en un segundo nivel y por lo tanto van a hacer una especialidad. Entonces, el otro enfoque de algunas universidades es de ser médicos generales y comunitarios y el enfoque va relacionado a eso. Entonces, decirte que todo el médico que sale está familiarizado con la hora de orar y con el manejo de urgencias, no es así. No podría decirte cuáles escuelas sí, cuáles no, pero lo que es cierto es que hay un buen porcentaje de escuelas que no está tan familiarizado con esto y cuando llegan a los hospitales dicen, ah, caray. Y peor aún, hay profesionales de la salud que se enfrentan a esta necesidad hasta que son pacientes o familiares. Entonces, sí hay mucho trabajo por hacer. ¿No? Lo pregunto porque me queda claro que a nivel sociedad, seamos honestos, tendríamos todos que saber el RCP o RCPB, como lo llamen, porque cada vez le cambian las iniciales, pero también en esa parte creo que se vuelve importante tener una base en el que todos, el personal médico, puedan estar englobado en la importancia de algo como eso. Ajá. Sí, fíjate que es un punto muy interesante. Ah, precisamente cuando hablamos de que una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil, si tú tienes la mejor cadena del mundo, pero un eslabón está a fallo, a la hora que la jales de ahí se va a romper. Entonces, yo siempre les digo cuando hablamos de cadenas de supervivencia, imagínate que tienes un médico altamente, o un personal de la salud altamente especializado en una sala de choque, pero por cada personal de salud que tienes ahí, debes de tener 10 personas afuera que sepan RCP avanzado y desfibrilación. Y por cada esas 10 personas debe haber otras 100 afuera que sepan pedir ayuda y activar la cadena. Y de esas 100 tiene que haber otras 1000, o sea, 10 veces más de personas que sepan pedir ayuda e iniciar el RCP básico. Entonces, todo eso implica educación para la salud. Por esa razón, cuando hablamos del porcentaje de sobrevida de un país en relación al paro cardiorrespiratorio, pues hay que decir, oye, ¿por qué en este país la sobrevida es un poco más alta? Ah, bueno, porque cuando una persona se cae en la calle tiene 20 o 30% más de posibilidades de que alguien le inicie RCP y pida una ambulancia. Sí. Entonces, cuando en algún lugar se desmaya alguien, lo primero que dice, pues háganle espacio y échenle aire. Y hasta que a alguien se le ocurre, oye, hay que, hay que llamar a la Cruz Roja o a quien sea, ¿no? Hay que llamar a alguien que nos ayude. Entonces, no es un proceso automatizado. Hacia allá tendríamos que caminar como sociedad, como cultura. Un proceso automatizado que los niños de kinder digan, llame al 911. O sea, ese es
el ideal. El ideal. Aquí voy a hacer, y es cierto, voy a tomar dos temas. Uno, no sabemos hacer llamadas de emergencia. Creemos que es hablar y decir, necesito una ambulancia y todo el mundo sabe dónde es, para qué, quién es el paciente. No, nos van a hacer preguntas. Ya ves que ni siquiera estamos de visita y no sabemos ni la calle. Otra, hoy en día está de moda. Antes había que preguntar, ¿quién puede hacer una llamada? Hoy todos traemos celular, pero resulta que todos andan tomando video o selfie en lugar de hablarle a una ambulancia. Y el otro, aquí la verdad, hay que ser honestos, me da un infarto en la calle, es suerte. En México, si donde estoy hay alguien que sabe detectar un infarto y ayudarme, o hacer una llamada de emergencia, o hay 100 gentes, pero nadie sabe qué hacer, vuelve a entrar la suerte que también nos platicabas hace rato. Sí, sí, por supuesto. Yo creo que ese es el tema fundamental. O sea, cuando hablamos de lo que decías de es que no sé en qué calle estoy y todo. Bueno, eso la tecnología lo puede salvar rápidamente, ¿no? Dices, mire, me está llamando, nada más compártame su ubicación y ya la ambulancia llega. O sea, eso sí ha cambiado, ¿no? Ya no veo ambulancias en la esquina preguntando, disculpe, la calle fulana, o incluso, no sé si te acuerdas que les decíamos, manda un familiar a la esquina y ahí cuando vea la ambulancia que nos avise, porque no sabes cómo llegar. Eso la tecnología lo ha mejorado, pero definitivamente creo que habría que trabajar en todo ese proceso. Es decir, es que si en un país el 5% del país o el 1% sabe manejar una emergencia básica y solicitar el traslado a un hospital, y en otro país lo sabe el 40%, pues es evidente que la posibilidad de sobrevida cambia. Mucho, Entonces, mucho. hacia allá es a donde hay que trabajar. Ahora, voy a entrar a un punto álgico. Aquí estamos listos. Cuando hablamos de atención prehospitalaria, en algunos países la atención prehospitalaria es dictada, normada y es provista por el Estado. Entonces, el Estado dice, es que cuando hablamos del concepto de salud, artículo cuarto constitucional, cuando hablamos del concepto de salud, decimos, la salud es un derecho, pero no solo en el hospital, o sea, toda En la todos atención debe lados. ser. ¿Por qué razón como país no tenemos una atención prehospitalaria perfectamente profesionalizada, sistematizada y todo eso? Porque eso es muy caro. O sea, evidentemente, o sea, países en los que dices, ¿sabes qué? Si tú necesitas una ambulancia, te pongo el ejemplo de Inglaterra. Dice, la atención prehospitalaria, si no necesitas una ambulancia, yo voy por ti, es mi obligación como Estado. Pero se aplican restricciones, ¿verdad? O sea, no voy a mover una ambulancia por cada llamada. Entonces, mejoran su servicio de atención de tal manera que, por ejemplo, nosotros estuvimos hace 3 años en el centro de mando de la ciudad de Manchester, en el que hay personal de guardia recibiendo llamadas diciendo, oye, solicito una ambulancia. Y entonces hay un protocolo, el famoso protocolo de Manchester prehospitalario, en el que con 5 o 6 preguntas básicas te dicen, va la ambulancia inmediatamente para allá. O, ¿sabe qué? Va a ir un primer respondiente y o, ¿sabe qué? Lo que usted requiere es, tome un taxi y usted pero no vaya a saturar los servicios de urgencias porque no necesita. Tiene su cita con su médico familiar el día de hoy porque tienen todo automatizado. El día de hoy a las 5 de la tarde tiene su cita. Entonces esa persona queda tan tranquila de decir, ya no voy a ir a urgencias a ver si tengo suerte que me atiendan o no. No, mi médico me está esperando. Entonces, de esa realidad de que cada que yo llamo puedo tener la orientación completa y la atención desde inmediata si es grave hasta una atención o incluso, ¿sabe qué? Me tocó una de, mire, vaya a la farmacia, compre suero oral, empiece a tomarlo y no va a pasar nada, pues, o sea, desde ahí, desde no se preocupe, hidrátese y nada más, hasta va a la ambulancia inmediatamente. ¿Por qué razón no aspiramos en eso a México? Insisto, porque es muy caro. Yo cuando hablamos de atención prehospitalaria siempre digo eso. Fíjate el patrón
de los prehospitalarios. Yo creo que sí existe un porcentaje, no sé cuál es, de personas que dicen, no, yo me dedico a esto 100% y de eso vivo dignamente. Es un porcentaje, o sea, no todos tienen la suerte de Mínimo. dedicarse a eso. El 80% de ellos dicen, no, es que a mí me encanta la atención prehospitalaria, pero manejo un taxi. O soy técnico en refrigeración, o soy ingeniero. Hay abogados, ingenieros, médicos de muchas áreas que siguen atendiendo la atención prehospitalaria porque les apasiona, pero no puedes dedicarte profesionalmente, digo, no todos a eso, porque el sistema no está ideado para eso. Entonces volvemos al asunto económico. Es un, es un sistema, o sea, es muy caro para la sociedad tener esa atención. Entonces, si nosotros le echamos cuentas y decimos cuánto costaría, eso sí, sí es muy caro. Híjole, pero si vemos, si le escarbamos al financiamiento a partidos políticos, diríamos, ¿qué preferirías? No, es que ahí está el dinero. Exacto, o sea, como sociedad nosotros tendríamos que decirles dónde queremos que pongan el dinero, ¿no? Pero para eso primero necesitaríamos saber qué queremos. Así es. Aquí salen algunos comentarios. Uno, Europa. Y efectivamente, hay que ser honestos, hay países de Europa donde todos los policías son primeros respondientes o pueden ser Sí. primeros respondientes. Y hay que ser honestos, aquí en México muchas veces el primero que llega es el policía, pero el pobre no tiene ni idea de qué hacer con un lesionado. Simplemente es, haga el espacio o va a agilizar que venga la ambulancia, o si encuentra a alguien que es doctor, pues échele de la mano. Ahí es donde creo que tenemos un tema interesante. El otro, y tocando lo que decía el doctor, hace como 2 meses tuvimos una charla con el doctor Mario Castillo, que está enfocado ahorita en esa parte, lo conocí en Cruz Ámbar, y se dedica mucho a esa parte del traslado y la atención prehospitalaria de este León, y nos comentaba eso, que hoy en día la gente no vive de eso, y por eso dependemos de instancias como Cruz Roja, Cruz Ámbar, eso es cualquier institución de voluntarios que pueden estar capacitados. Yo no estoy diciendo que no, nos damos, pero no podemos dedicarnos tiempo completo. Traen muchas veces ambulancias que ellos mismos van armando, que no es lo mismo que si hubiera una institución de gobierno que a esa gente le pagara por hacer la chamba que necesitamos. Ahí los tienen, pero hay que buscar el presupuesto, como dice el doctor, porque si no, no hay de dónde. Sí, sí, o sea, yo creo que coincidimos en esa parte y bueno, pues ya lo dijo el buen Mario, que por ahí creo que tuvo una lesión ahí en el pie o a veces estaba Ah, viendo no supe, luego le que está pregunto, lo en... vi el sábado Ajá, que hablamos de Cruz Amba, ajá. pero no supe. Yo lo vi por ahí en el Facebook que está desde la oficina porque está haciendo trabajo de casa, pero regresando al tema, el punto básico de esto es mmm, cuando se hace planeación para la salud, quienes, preguntabas hace rato, ¿los políticos están enterados de esto? Yo pienso que a veces sí y a veces no, pero un amigo hace tiempo me decía, un médico emergenciólogo de Estados Unidos, me decía, hasta que ustedes como especialistas estén sentados en la Cámara de Diputados, estén ahí, va verdaderamente a cambiar el sistema, porque ustedes hacen una planeación bien bonita y allá dicen, oh, queremos ambulancia, financiamiento. Entonces la lucha es desigual. Eh, eh, Total. eh, entonces, esa es la idea principal, ir creando esa conciencia, pues para que cuando se te acerca el candidato de diputado le dices, oye, ¿me vas a hacer caso? Yo prefiero tener atención prehospitalaria de calidad que financiamiento a partidos políticos, ese tipo de cosas. Sin entrar en la Entiendo. parte de la política, nada de eso, pero eso es política en salud. O sea, eso es como sociedad, ¿qué quieres? Eso es caro, sí, sí es caro. Ponme otra cosa que es cara y que de todos modos haces. Y entonces, pues ahí hay muchas. Sí, al final del día sí hay muchas. Y recursos hay. Y además, yo creo que bien armado puede ser que no salga tan caro como están pensando. Sí, Porque, de hecho, hablando con Mario nos decía, creo que es Puebla, Querétaro, Estado de México y no quiero mentir, Guanajuato, que tenían bastante buen sistema funcionando. sí, sí, me parece que el esfuerzo de la profesionalización ha sido muy, muy interesante
Y efectivamente los estados que has comentado son estados que le han apostado a decir, vamos a meter más presupuesto, y gente que se ha puesto la camiseta de decir, es que ir allá a sentarse con los gobernadores, con los congresos, es decir, necesitamos, ¿verdad? Hoy un helicóptero para atención médica para mejorar la hora dorada, este tipo de cosas. Decir, oye, pero es que es un helicóptero y cuesta mucho, lo necesitamos, la sociedad lo amerita, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que van cambiando, pero es mucha talacha en todos sentidos, o sea, en Claro. el sentido de la educación, de la creación de la cultura y en la gestión y la macrogestión todos los días. Sí, no hay otra. Y no solo todos los días, tiene que ser en todos los niveles. Y aquí creo que si alguien lo ve luego, igual que andamos hablando de educación ambiental y promoción ambiental, creemos también esos programitas de educación médica, ¿cómo se llama? Protección, prevención, todo esto desde el inicio, desde niños, en kinder, en primaria, que ya traigan el chip de sé cómo hacer RCP, de adolescentes sé cómo usar un desfibrilador, cómo hacer una llamada de emergencia. Tenemos que empezar desde ahí. No hay que dejar solo la chamba a los médicos de, a ver, arreglen el asuntito para cuando yo me sienta mal. Sí, yo aquí, bueno, quiero hacer una pequeña pausa para comentar que cuando comparamos los sistemas y decimos en Europa tienen esto y nosotros no tenemos, no es malinchismo, no es decir, ay, es que ellos sí pueden y nosotros no. Por el contrario, ese es el ideal. Eh, pero en ese sentido quiero decir que sí hay muchas historias de éxito en México en eso. O sea, sí hay policías, sí hay funcionarios públicos que están capacitados, que hacen la diferencia, que salvan vidas y los vemos publicados Ujú. en las áreas. San Miguel de Allende fue pionero en esa parte con el programa San Miguel Seguro, en el que el personal de policía, tránsito, de todos fueron altamente capacitados para hacer todo ese movimiento. Tan es así que Morelia, a través de, por ahí a lo mejor puede estar el doctor, Sí, güey. doctor Gustavo, Ah, Gustavo. eh, que cuando que ellos dijeron, bueno, es que nosotros queremos hacer, y el programa de Morelia Carcegura, yo los veo que publican una vez al mes, por lo menos, o más seguido, de atendimos a un paciente, le salvamos la vida, y son proyectos, Puebla, muchos otros estados en los que no quiere decir que estamos sentados sin hacer nada y que los otros países han hecho, no, hay muchas historias de éxito, pero nuestro ideal es ser mejor que ellos, o sea, a final Ah, de no, cuentas tendremos que pensar en eso. totalmente de acuerdo. Y sí, obviamente yo creo que lo estoy, hablo de una mayoría, pero sí hay, obviamente, personal que está capacitado y personal que se va arreglando para ayudar realmente a la ciudadanía. Que tampoco seamos Sí, malinchistas porque digamos aquí no funciona. Al contrario, hay que reconocer que muchas veces, aún con ciertas limitaciones, todo el personal que está en la cadena sí. hace el esfuerzo para que funcione todavía mejor, aún con las limitaciones. Sí, yo les digo siempre que cuando juegas a los deportistas, ¿no? Juegas en el campo llanero a las 12 del día, a la hora del sol y todo, pero eres bueno, eh, 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 probablemente seas incluso más destacado. Cuando te pongan en un estadio con clima, con pasto, con todo, vas a dar una mejor respuesta. Entonces, en ese sentido, yo lo que decías, que paramédicos, policías, personal civil, maestros, funcionarios públicos que están altamente capacitados, no solo eso, que hacen la diferencia todos los días, que los ves ahí en las redes sociales diciendo, hace poco leí aquí alguien en San Miguel de un paramédico que iba en la calle y que estaba viendo un infarto y entonces inicia la cadena de supervivencia y tiene éxito y después los familiares publican eso y dicen es que esa persona hizo la diferencia y no venía trabajando, no venía uniformado, simplemente se dio cuenta que eso es lo que hay que reproducir. Eso sucede todos los días en México, hay que contarnos esas historias de éxito todos los Sí. días, pero hay que tener un ideal hacia dónde quisiéramos estar. Exacto. Y aquí en este caso era un paramédico, sabía, también parte de lo esencial, deberíamos de empezar a trabajar para que nuestro ideal sea que toda la población o la mayoría
lo sepa. ¿Para qué? Para que si hay dos personas, mi probabilidad diga por lo menos una sabe cómo ayudar. Sí, sí, es por ley de posibilidades, ¿no? Si tienes Sí, el 3% de población capacitada o tienes el 40%, la posibilidad de que seas atendido más rápidamente cambia logarítmicamente. todo, todo. Y ya estamos hablando de la vida de una persona en ciertas situaciones, o sea que sí es importante que lo tomemos en cuenta. Y la próxima vez que te platique tu candidato de qué es lo que él va a hacer, pues pregúntale a lo mejor por este punto. Sería interesante. Sí. Por aquí también el otro día tuviste al doctor Juan Francisco y él me dice, no, es que a mí la parte de la política no me interesa. Es que si en planeación en salud no hablas de política, o sea, no exiges a la planeación en salud política, entonces vamos a seguir atendiendo pacientes en los hospitales y la planeación va a seguir, o sea, la cantidad de recursos allegados tendrá que ser la que decida otra persona. Entonces yo creo que en general el ser humano es, el hombre es un animal político y hay que trabajar en eso, decir, oye, espérame, te, hay, esta es la planeación, sí, ¿qué quieres hacer? Cuando me quieres convencer que vote por ti, ¿cuál es tu plan? Entonces, Así es. van de la mano las cosas. Aquí yo te voy a ser honesto, de hecho no ha habido restricción, pero una de las cosas que nunca he buscado es la política. Y voy a aclarar porque para mí hay dos cosas que son diferentes. Nuestra vida, la política marca nuestras leyes, cómo elegimos gobernadores, cómo funcionamos en nuestro día a día. No podemos decir no me interesa la política. Lo que yo no me meto cuando digo no me interesa la política son esos dimes y diretes que si aquel candidato, que si aquel hizo, que si este... Sí. ¿Por qué? Porque eso no nos lleva a nada. Pero como seres en un mundo político, la política tiene que ser parte de nuestro interés. Y tenemos que ser participantes, como es en su caso el ir a votar. El ir a votar es una opción que tenemos como ciudadanos y que nos da el potencial o la probabilidad de que el camino que tome el municipio, el estado o el país vaya por donde nosotros queremos. Y por lo menos algo le sacó una buena sonrisa al doctor Noé. Es que aquí estaba oyendo el guapango de Moncayo en el teléfono. Muy bonito, por cierto, ¿eh? Pero bueno, no, bueno, regresando al punto, sí, lo que tú mencionas, no es tomar partido, no es decir, oh, me pongo esta camiseta en salud no puedes hacer eso. Puedes decir, ¿cómo, esté quien esté, a quién le vamos a exigir? ¿Cómo vamos a administrar esos recursos? ¿Cómo, cuando dicen vamos a planear un hospital, ¿a quién le preguntaron? O sea, ¿en base a qué planeación en salud se documentó eso, ¿no? El típico chiste, ¿no? Del candidato que dice, no, y yo si gano les voy a poner un puente. Dice, oiga, candidato, pues no tenemos ni río. También les pongo el río. O sea, falta de planeación. Entonces, ahí es donde la sociedad tiene que participar. Sí, aquí no hay otra, de verdad, para buscar cambio en cualquier punto, la sociedad tiene que participar. Y repito, no nos perdamos en el pique de tal partido, tal candidato, no, es simplemente hay una, y el que le hayamos votado, no hayamos votado, nos caiga bien o no, es cómo vamos a trabajar desde el municipio, en el estado y a nivel federal. ¿Cómo vamos a alcanzar las metas que como sociedad queremos? Es la única forma y es a través de la política. No hay. Es más, estamos hablando de que necesitamos educación. Tiene que ser una política con la sed. ¿Para qué? Para que entre y la ponga en las escuelas. Sí, yo creo que la sociedad debe ir eligiendo esas partes, hablando de, cuando hablamos de salud pública decimos es que la salud pública es política en salud proyectada, o sea, no puede ser otra cosa, no puede ser, o sea, la salud pública no se puede concebir como vamos a atender pacientes de manera individual, no, vamos a pensar en la sociedad, vamos a pensar en, tenemos un peso, ¿dónde lo invertimos mejor para esa parte? Entonces, eso es importante. Entonces, eso es lo que es crear la cultura. El objetivo de la plática de hoy es dejar la idea
de crear esa cultura. Ya nos metimos a hablar de asuntos que tienen que ver con decisiones sociales, pero el crear la cultura es que yo entienda que primero que solo puedo ser parte de la solución o del problema. Ese es el punto principal. Así es. Entonces, no es de los médicos y no o sea, en qué parte me inserto yo en esta sociedad. Ese es por un lado, o sea, soy parte de la solución, soy parte del problema. Y la otra es eh, mm, qué puedo hacer para mejorar ese entorno y para sumar. O sea, la idea es esa, o sea, cómo sumamos para tener una sociedad más segura. Yo decía, bueno, si yo estoy en el cine y alguien tiene una obstrucción de vía aérea y todo, a lo mejor tiene un poco de suerte porque pues en algo le podría ayudar. Pero si soy yo el que se le atora la palomita, dependo de que alguien más esté ahí. Entonces, esa es la idea principal, la educación. Así es importante tener esa educación. Y de verdad, los primeros auxilios son esenciales y creo que, si no me equivoco, el doctor me va a corregir, es que la persona respire, que tenga latidos y que si tiene una hemorragia no se desangre. Creo que con que podamos atender esas tres cosas, ya a esa persona le incrementamos, no sé el porcentaje, pero por mucho, la posibilidad de que llegue quien lo pueda ayudar y lo lleve a donde lo pueda ayudar en mejores condiciones. Fíjate que tocas un punto interesante. Cuando, cuando se requiere la atención, o sea, cuando llega un paciente a un hospital, pues la posibilidad de que sea atendido de una manera más o menos sistemática es más alta. Pero Ya llegamos. Ya ajá. está. Estábamos en la parte cuando tú llegas a un hospital. Sí, entonces, pues esa es una parte primordial, o sea, que puede ser atendido de una manera más o menos estandarizada, pero en la atención en la calle, pues de qué va a depender de quiénes son las personas que te rodean cuando, cuando estás teniendo una emergencia, ¿no? Entonces, de eso depende mucho y eso tiene que ver con cultura. Entonces hablábamos de las acciones básicas, mencionabas tú, que la persona respire, que tenga pulso, que no esté sangrando. Tiene más de 40 años que la Cruz Roja tiene un curso que se llama 6 acciones para salvar una vida. Uh-huh. Entonces son acciones básicas para tomar y para que puedas hacer. ¿Qué se logra con esto? Que las personas se involucren. O sea, si yo veo una emergencia y digo, bueno, a lo mejor no yo, pues una persona ve una emergencia y dice, no sé qué hacer, mejor no me acerco porque porque me da miedo y porque no me vaya a comprometer y todo ese tipo de cosas. Pero si yo digo, sé hacer 6 acciones que salvan una vida, a lo mejor me acerco. Y a lo mejor alguna de esas acciones sí hace la diferencia o por lo menos crea más participación social. Entonces, esa es una parte básica. Por aquí veo conectado al doctor Ricardo Cruz y Sí, él ha sido una parte importante, ha sido partícipe en la creación de esta cultura a través de Emergency Kids y sí, entre muchas otras cosas de trabajo que ha hecho allá en Aguascalientes, pero es eso, es ir permeando hacia la población más ideas. Y si alguien dice, oh, es que lo que dicen Emergency Kids ya también lo vi en otro programa, y ya también se lo vi al doctor Noé, y ya también se lo vi al doctor fulano y fulano, pues qué bueno, o sea, todo eso es sumar, entonces es ir creando una mejor cultura. Y yo estoy seguro que los fans de Emergency Kids, si encuentran una emergencia, van a tener mayor posibilidad de poder hacer algo o de saber qué hacer o por lo menos cómo pedir ayuda, que quien no se involucra con este tipo de iniciativas sociales. totalmente de acuerdo. Y ahorita me dio risa cuando estás platicando de no me involucro, la típica, yo no puedo ver sangre. Ese es suficiente para que ya nadie ayude. Pues no la veas, pero deténla aquí. Sí,
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo decía en los cursos, cuando digo, a todos, yo creo que a la mayoría de los médicos, y hay varios médicos por ahí viendo, nos pasó que vas de blanco en el metro y entonces alguien se desmaya y dice, no, ahí va un doctor, ¿no? Entonces tú dices, híjole, hace 3 días que entré a la carrera, no tengo la más mínima idea de nada. Entonces yo les decía, hay que saber, hay que saber manejo básico. O sea, cuando doy clases a los alumnos de medicina les digo, mm, si tú te vas a dedicar a la investigación, te vas a dedicar a la cirugía plástica, a lo que sea tu proyecto de vida, tienes que saber manejar emergencias básicas, porque las emergencias básicas te siguen. Si estás en tu casa y saben que eres médico, van y te tocan y te dicen, ayude a mi abuelito o ayude a ¿Sí? mi hijo. Entonces, eso tienes que saber. Yo les decía, si tú vas de blanco en la calle y no y ves ahí, ponte a zapatear y di yo soy del coro jarocho y ya te vas Ya. viendo. Es una broma, pues, para decir No, pero es muy que hay que cierta. involucrarse. Ajá, Te voy a sí. contar una anécdota. Tuvimos en el lienzo charro una lesión de un muchacho que haciendo una jineteada de yegua nos lo aventó contra las tablas del callejón, lo empezamos a atender y bajó un doctor y dice, yo soy neurocirujano, yo sé de esto. Cuando vio al muchacho, se desapareció. Ya después lo encontramos porque era amigo uno de ahí. Dice, no, me dice, lo que pasa es que yo sé en un quirófano o algo así. Dice, ahí yo no meto las manos. Entonces creo que sí es importante, y no, en este caso fue casualidad, él era doctor y ofreció ayuda, ya cuando vio la situación dijo, yo no me meto, y a mí me dio confianza, ¿eh? Cuando llegó y dijo un doctor, yo, eso, así sí lo hacemos. Bueno, pero es parte de lo que comentas, creo que es ir sumando todos, y el cambio lo hacemos nosotros, no esperemos, vuelvo al doctor o a que enseñen en la escuela. Empecemos por aprender nosotros esas 6 cosas que a lo mejor tiene Cruz Roja. A lo mejor, digamos, en la escuela, oiga, a los niños quiero que les enseñen esto. Y empecemos a hacer e impulsar ese cambio. Seamos promotores de ese cambio. Ujú. Tenemos que comprometernos como ciudadanos. No podemos ir nada más por ahí de cuando yo quiero algo, háganlo, y cuando no, yo paso aquí como fantasmita. Sí, fíjate que un comentario en ese sentido. Y es ir creando la formación de esa cultura de una manera eh, pues contundente, evidente, que pueda funcionar. El año pasado, pues me tocó ir a un congreso a Perú y fuimos a Machu Picchu. Entonces, íbamos viajando ahí 3 horas de terracería y entonces vi una escuela primaria que decía, Escuela Primaria San, San Isidro Labrador. Y entonces veo la imagen de San Isidro Labrador y digo, la misma historia que me contaron a mí allá en San Miguel de Allende, vino acá. O sea, realmente los misioneros eran muy contundentes Venían sí, sí, sistematizados. bien sistematizados. Entonces es una estrategia Copiar. que copiar, que hay que hacer benchmarking, porque estar en medio del camino en una ranchería en Perú y ver lo mismo, o sea, la misma historia que yo conocía, decía, estos cuates eran, con los recursos que hayan tenido o como haya sido, eran contundentes, o sea, Sí. esa es se creó una cultura que es, que sigue vigente hasta nuestros días en relación a lo que enseñaron. No estoy diciendo que sea bueno o sea malo, No, estoy no, no, hablando de no. religión, No. sino que la estrategia es indudable. De hecho, alguien Ajá. un día platicando me dijo, el mejor negocio, las religiones. ¿Por qué? Llevan más de 2000 años y siguen funcionando. Y es así, y no se habló ni de ninguna en especial, ni si es bueno o malo. Simplemente la estructura, ya han sabido, a pesar de los momentos de crisis que han tenido, han sabido ir evolucionando. Ya han impregnado en distintos lugares lo que traen. Pero sí, tenemos que buscar algo así, estoy de acuerdo, algo que vaya permeando y vaya dejando en todos lados lo mismo, porque es relevante. Y en esos lugares hay que ser honestos. También impacta mucho
cuando uno no está cerca de una ciudad o de una población. O sea, esas 3 horas de terracería pueden hacer la diferencia. Entonces se vuelve más importante ahí saber que tenemos primeros respondientes bien capacitados para que lo que llega, que llegue la camioneta, el helicóptero, la ambulancia, lo que sea, quien está tenga más probabilidades, porque ahí sí ya, simplemente por 3 horas de terracería, ya la hora dorada, podemos decir que se nos anda perdiendo. Ujú. Entonces Sí, sí, perdón. sí, pues yo creo que el ir creando esa cultura va haciendo desde qué tanto quiero yo involucrarme, qué tanto estoy, o sea, por decir, eh, yo me voy a dedicar al 100% en cuerpo y alma a crear esa cultura, o no tengo tanto tiempo, pero sí puedo apoyar en este y en esta labor. Te cuento una historia muy rápida. Hace 15 años y llegué aquí a Guanajuato, me tocó ir a dar clases a la Universidad de Guanajuato, algunos días a la Facultad de Medicina, en la antigua Facultad de Medicina, allá en 20 de enero. Entonces me tocó dar temas y se me acercó una pareja de estudiantes que dijeron, oiga, nos interesa mucho lo que usted dijo, porque es muy interesante, y bla, bla. Y me dice, fíjese que nosotros tuvimos un accidente y llevamos a mi mamá a un hospital comunitario, un hospital rural, y el médico dijo, no, es que viene muy grave, no sé qué hacer. Y a mí me gustaría que que todos los médicos pudieran saber qué hacer ante una urgencia grave porque yo lo viví, o sea, ya me di cuenta que cuando quise llevar una atención dije, ya llegué con un médico, ¿no? O sea, él va a saber qué hacer. La verdad es que ni es tan sencillo porque no hay los recursos, pero también, no, es que mira, yo lo único que puedo hacer es que venga la ambulancia y lo mando porque está muy grave, no sé qué hacer. Entonces decía, yo quisiera, y me decía, yo quisiera ir creando algo para que sistemáticamente se hicieran servicios urgentes. Te cuento esta historia de hace 15 años. El día de hoy, la doctora es parte del Consejo de Salud General, hizo especialidad en calidad en salud, calidología, y su hoy esposo, que era su compañero De esa ocasión. por ahí de estar en Monterrey, el famoso cachetón, eh, hizo especialidad en urgencias médico-quirúrgicas. Entonces, los dos unieron esa visión y la verdad es que ahorita ambos no son muy productivos, sino esa visión les creó una misión de vida. Ok. Entonces, eso es básicamente, o sea, puede decir alguien dice, no, pues yo soy apóstol de tiempo completo, y hay quien dice, no, yo te ayudo a repartir volantes, yo te ayudo a dar clases, o sea, depende del nivel de involucramiento, pero lo que es cierto es que es una labor en la que le tenemos que entrar todos los que queramos un sistema mejor. Todos. Y aquí tengo una pregunta, igual que comentaste de los 6 puntos que tiene Cruz Roja, en los sistemas, y puede ser municipal, estatal o federal, ¿hay algo donde realmente uno quiere aprender, tienen esos cursos, esa información, o tengo una escuela, quiero que alguien venga a capacitarla? ¿Lo hay o tenemos que voltear otra vez a instituciones como Cruz Roja? No, yo creo que sí, o sea, como yo creo que uno de los problemas principales del sector salud en este país es que está demasiado sectorizado, fraccionado. Es decir, te puedo decir que hay unidades municipales de protección civil en que tienen gente altamente capacitada y que están comprometidas con la capacitación, y tú le dices, oye, una escuela quiere una plática y es personal que se sabe las pláticas de memoria, que o estuvo en Cruz Roja o sabe de 6 acciones o tiene una aproximación parecida a eso para poder entregar desde las áreas de protección civil, corporaciones particulares, mmm, corporaciones de bomberos, la misma Cruz Roja, etcétera. Entonces, sí existe ese material. El gran problema, creo que parte de nuestra sociedad, es que no estamos estandarizados. Me decía un amigo hace algún tiempo, doctor, mira, ¿no? Sus médicos de emergencias en México son tan buenos o más como los nuestros. Ustedes, nosotros tenemos un estándar así
y ustedes tienen médicos que están por encima de ese estándar, lo sabemos. El problema es que no tienen un estándar así. Hay gente que está así y hay gente que está acá abajo, que ya hace 10 años que está desactualizado. Entonces, la diferencia es que nosotros en promedio tenemos un estándar que nos da el BOAR, que nos da, o sea, que de alguna manera es cuando alguien tiene una certificación, sabes cuáles son sus competencias. Y aquí puedes encontrar un médico que viaja de aquí para irse a operar a los Estados Unidos con ese nivel, y otro médico que dice, no, yo hace 10 años que manejo un taxi porque ya, pero sigue teniendo su cédula. Entonces, el nivel de estandarización y confiabilidad es muy complicado. Entonces, yo creo que es uno de los puntos principales, pero de que hay talento para poder crear opciones mejores, indudablemente. Y ahorita que comentaste, de hecho lo estaba pensando, ha de haber sido a principios de los 80, finales de los 70, era muy común, sobre todo para cosas de corazón, ir a Houston, que la operación de corazón abierto, que el cambio de válvula. Sí, pero muchos de los doctores eran mexicanos, simplemente iban a operar allá, y a veces el paciente de aquí le decía, no, vete a Houston, te opero allá y te regresas. Entonces, la calidad la tenemos. Y aquí me gustaría hacer una pregunta. Creo que hemos perdido un poco el amor al médico rural, si puedo llamar. O sea, ya no, ahorita comentaste, no veo al joven viéndose doctor de un pueblito o de una comunidad, como que ya nos vemos solo en ciudades grandes, importantes. ¿Estoy bien o estoy confundido? No, hace rato te decía que obviamente la vocación de la universidad formadora, o sea, la visión de quienes crean el programa de educación para el médico, para el profesional de la salud, se ve reflejada en el alumno. Es decir, hay alumnos que dicen, no, es que yo inmediatamente acabando hago mi examen nacional de residencia porque yo voy a ser anestesiólogo. O sea, desde el primer día que entra a la carrera tiene claro que va a ser anestesiólogo, y pues muy probablemente si llega ya va a ser un muy buen anestesiólogo. Le digo, bueno, ¿y si no llegas? O sea, si no pasas el examen nacional de residencia y te tienes que quedar como médico general, no, es que yo no he pensado en eso. Entonces, sí existen universidades que van creando todavía ese de el médico familiar, el médico familiar que puede estar en una comunidad, etcétera, etcétera. Pero la moda en la medicina es las especialidades, las altas especialidades, los grandes hospitales, etcétera. Entonces, es un poquito complicado competir contra eso. ¿Cómo se genera esa adhesión a que un médico altamente capacitado se vaya a la comunidad, se vaya a las ciudades pequeñas a revolucionar los sistemas? Pues a través de incentivos. Volvemos a lo mismo. O sea, si a mí me dices como médico especialista, oye, te vamos a dar 30% de sobresueldo si te vas a la selva lacandona, y ahí puedes estar haciendo lo que haces y creando una cultura de emergencias, probablemente mucha gente se va a ir. O sea, ese es el asunto. Pero si me dicen, no, es que te voy a pagar lo mismo, pero allá no, y yo digo, bueno, pues es que aquí, aparte de que puedo estar en 2 trabajos, puedo ver práctica privada, etcétera, etcétera, los incentivos van cambiando. Entonces, yo creo que, regreso al tema básico, eso es parte de la planeación en salud. ¿Cómo quiero tener los mejores especialistas en las ciudades pequeñas? Mejorando las condiciones de los médicos. Tengo amigos que trabajan, por ejemplo, en la montaña, en Guerrero, y dicen, no, pues es que allá arriba sí nos pagan más. O sea, la verdad es que yo sí prefiero trabajar allá. Entonces, eso es lo que hay que crear. ¿Por qué en la montaña de Guerrero tienen la mayoría de las especialidades? Pues seguramente es porque se creó ese entorno. Entonces, es parte de como sociedad lo queramos que apoyar hacer. o mover. Aquí voy a hacer una pregunta que es un poco compleja, espero poderla hacer bien. No es compleja tal cual, pero sé que es enredada. Hace tiempo que llegó la tecnología y se empezaron a dar esas famosas unidades de telemedicina. Voy a dar un poco el contexto para ver si logro hacer la pregunta
Bien, entiendo esa unidad llega con los técnicos, con el conductor, atienden a la población, pasan la información y de este lado, especialistas o un grupo de doctores, a lo mejor no solo uno, revisa el caso del diagnóstico y tal vez el tratamiento. Creo que en esa parte es muy importante y lleva un beneficio a esa comunidad. Pero lo que he visto más desde que conocí el sistema es que el hecho de que ya... es que hay una unidad de telemedicina que va cada semana, lo que hace es que en esas poblaciones desaparece el incentivo de tener un médico, porque va a una unidad de telemedicina. ¿Estoy bien o no? Pues entramos en un tema un poquito distinto, pero relacionado. El asunto de la creación de la vocación y la relación médico-paciente. O sea, si tú le dices a una persona ya grande, oye, fíjate que te va a ver otro doctor, te va a decir, no, 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 yo tengo mi doctor de 40 años. Oye, pero que necesitas que te vea el cardiólogo. Pregúntenle a mi doctor. Y él me dice si necesito ir con el cardiólogo. Entonces, esa afinidad con, con, el, con la figura del médico se ha ido deteriorando con el paso del tiempo. La relación médico-paciente se ha ido deteriorando por muchas razones. A lo mejor por algunas omisiones que como gremio hemos tenido, puede ser, y de hecho lo es, o sea, que las redes sociales dicen, es que fui allá y los médicos no tienen vocación, etcétera, etcétera. Entonces, esa es alguna de las razones. Habrá muchas otras. Habrá también en la parte de planeación de la salud y en la parte política que dice, híjole, no hay insumos, pues ¿quién paga ese asunto de que no hay insumos? El personal de salud. Usted vaya y exígeles. Ellos tienen la obligación de darle, pero si no me das con qué. Sí, pero ustedes tienen vocación, ¿no? Ya escucharon a un político de muy alto nivel que dijo, ¿qué clase de médico es aquel que si el paciente no necesita lo que usted, no lo compra? No va a comprarlo. Entonces, eso crea una polarización social. La gente se queda con la idea de, sí, pues sí, o sea, el médico tiene obligación de comprármelo. Entonces, regresando al tema, eh, cuando se crea ese vínculo de la relación médico-paciente, entonces el médico, que es el encargado de esa comunidad, dice, tengo una unidad de telemedicina, claro que me sirve. O sea, hoy tengo una duda con un paciente con una lesión cardíaca, le solicito un electrocardiograma, una radiografía, y le digo al panel de expertos o al cardiólogo a distancia, oye, tengo este caso, mira, así, 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 estos son los puntos claves, este es el electrocardiograma, y la persona me dice, vas bien, modifícale ese tratamiento o, ¿sabes qué? Este paciente necesitas mandarlo a segundo o tercer nivel de atención. Entonces, la telemedicina, por supuesto que es una herramienta tecnológica que puede mejorar, pero hay que mejorar el núcleo del vínculo con el médico inicial. Yo digo, un buen especialista es aquel que le regresa el paciente a su médico tratante. Cuando le dicen, no, ya no vaya con él, ya se viene para acá siempre conmigo. No, o sea, ¿quién me lo mandó? ¿A quién le tiene confianza usted? Siga ya con el tratamiento especializado, yo se lo proveo, pero la telemedicina sí funciona de una manera interesante. Mira, yo decía, la telemedicina ya hace tiempo que la hacemos, pero de manera empírica. Por ejemplo, de repente yo estando en tu casa descansando, me dicen, me mandan un mensaje, oye, ¿puedes revisar este electro? Y, ¿y qué tiene el paciente? Pues así, así, así es. Y veo el electrocardiograma que me mandan en foto de WhatsApp. Y le digo, ¿sabes qué? Sí es candidato a trombolízalo, manéjalo así, 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 así. Y entonces al día siguiente me dice, oye, muchas gracias al paciente, pues ya está, ya lo vieron, ya lo mandamos a una unidad de tercer nivel, etcétera, etcétera. Pero la toma de decisiones era a las 2 de la mañana y el médico que está ahí dice, no estoy seguro, pero le pregunto a un especialista que tengo ahí, que pues se va a enojar porque lo despierto, pero lo necesito. Entonces, eso digamos, lo hemos hecho de manera así como artesanal, pero funciona. O sea, mándame la foto del electro y ya veo la foto del electro y digo, sí, mira, fíjate, yo creo que hay que hacer eso. O pregúntale a fulano, ¿no? O sea, la telemedicina sí es una herramienta que sí nos hace diferente, pero hay que fortalecer el vínculo de la relación médico-paciente, porque si no, la tecnología sin vínculo no funciona. Así es. Y ahorita tocaste algo que me acordé. Cuando yo era chico,
era el doctor de la familia y veía a todos y él era el que decidía o te decía, no, vete a ver a fulanito o hay que operarlo pero tiene que ser con alguien más, pero era la confianza, realmente lo que teníamos era la confianza hacia ese personaje, era el doctor fulanito de tal. Hoy en día, por lo menos en mi entorno, ya desapareció. Ya solo, necesitas un internista, necesitas un oculista, necesitas un retinólogo, necesitas un cardiólogo. Y eso sí, todo el mundo te manda 20,000 mensajes o teléfonos de con quién vayas. Y obviamente te vas quedando con los de confianza, pero sí pierdes ese vínculo que había con un doctor, a veces dos, porque era el de la familia más un ginecólogo, que eran los que daban el paraguas para esa familia en la parte médica. Esa relación, la relación médico-paciente, se ha diluido, se ha desvinculado por muchas razones que ya comenté. O sea, a fin de cuentas, Así es. ya en una sociedad mucho más globalizada ya no encuentra esa figura, pero seguramente recordarás que llegaba el hijo del señor que iba, o la esposa, 3 minutos antes de entrar con el doctor, y dice, oiga, dígale que no fume, porque a usted sí le hace caso. Sí. Entonces, esa confianza, ese vínculo de confianza, lo hemos diluido, tanto como personal de salud como socialmente. O sea, también, o sea, esa confianza es como, en algunos casos, impensable en este momento. Yo creo que hay que construir un entorno de volver a reactivar o sea, me decía un amigo que tenía en la terapia intensiva, en la terapia intensiva un paciente VIP, o sea, primo el sindicato de bla, 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 y que ahí estaba. Y que había una señora que decía, oiga, pues mi familiar ¿no será que hace falta que le cambie el antibiótico? Oiga, es que mire, fíjese que yo vi que la imipenem y que bla, bla, entonces llegaba y el médico decía, sí, pues, y entonces le cambiaba. Y me hice una, pues yo me senté con la señora, le dice, es que mi paciente no mejora. Y le dice, ¿sabe? ¿Quiere que le diga por qué no mejora? Y digo, sí, es que lo está tratando usted. O sea, denos oportunidad de hacer lo que sabemos hacer y entonces vamos a esperar un resultado distinto. Pero si al médico en la tarde dice, ¿y por qué no le agrega eso? ¿Y por qué no le quita? ¿Y por qué no le cambia el antibiótico? Pues es complicado. Entonces, esa confianza cuando a veces nos toca o nos toca atender a un compañero médico, dices, oye, ¿tú cómo ves? A compañeros que me han dicho, no, el médico eres tú. Oye, fíjate, a tu papá le vamos a hacer eso, lo que tú digas. Pero ese vínculo social tendremos que volver a reconstruirlo. ¿A través de qué? De educación, de cultura, de hacerle menos caso a las críticas de redes sociales, etcétera, pero volver a construir eso. O sea, Y otra cosa que creo que también puede ayudar, no solo a recuperar sino a hacer el trabajo de los doctores más sencillos, es usemos el Internet para otra cosa. Yo tengo gente que me mandó tal, bueno, antes tenía que llegar a su casa, hoy no, literalmente casi que está con el doctor googleando para qué es eso, qué es. Y tengo un amigo que es peor, porque se mete a eso, pero lo primero que lee son efectos secundarios y le da por hecho que le van a dar. Obviamente le está diciendo, no cambie la mamá la pastilla porque esa le va a causar esto. Entonces, usemos también el Internet en este sentido con responsabilidad y dejemos que los doctores hagan su chamba. Sí, esa es la idea principal. Yo decía, mm, pues por ejemplo, aquí en nuestro entorno social llega el paciente extranjero y con sus papeles impresos y que dice, mira lo que usted me dio aquí subrayado y todo. Entonces yo decía, es más complicado porque necesitas estar más actualizado, saber qué contestarle y todo lo demás. Pero yo les decía a mis compañeros, es que lo que el paciente tiene es información, ¿sí? Lo que nosotros tenemos es conocimiento. Oiga, ¿y en cuántos pacientes lo ha usado? ¿Y cuáles efectos ha encontrado? Y no, yo nada más lo leí. Ah, bueno, entonces usted tiene información. Ahora, yo le digo, a pesar de lo que leyó, la relación costo, riesgo-beneficio
está en favor de que utilicemos tal cosa. Entonces, pero sí es un poquito de que entendamos cómo funciona el sistema. Si llegamos al día en que el médico dice, oiga, si quiere que le haga el procedimiento o no, o si quiere, ¿cómo ve? ¿Cómo ves? ¿Querría que le demos ese tratamiento o no? Entonces, pues perdemos la esencia de lo que hacemos. Especialmente en medicina de urgencias, en la que a veces no tienes tiempo de preguntar nada. No, Actúas ahí sí, no hay tiempo. con el principio bioético de sustitución. El paciente no me puede contestar, no tiene familiares, pero ¿qué quisiera yo si estuviera en su lugar? Eso es lo que hay que hacer. Es Punto. la confianza. Ajá. Bueno, doctor, tampoco le quiero quitar su tiempo, aparte de vacaciones. Si hay algo más que no hayamos platicado, comentado, que tenga en mente algo, adelante, tenemos tiempo, pero si no, para ir dándole las gracias y despidiendo esta noche. Bueno, yo creo que el tema pues da para toda la noche Bueno, y podemos armamos hablar otro. y podemos hablar de muchos tópicos. En realidad no tuve tiempo de ir viendo más bien no pude aquí leer los comentarios, pero sí vi algunos de ellos. Fabi diciendo aquí que pues la hora dorada para ella sí representó un punto importante, un parteaguas en su vida y sí, pues esa historia ya es como sabida de muchos de ustedes. Veo aquí al doctor Ricardo Ricardo Cruz, esto es Emergency Kids. Cruz, Graciela Delgadillo, ah, Saludos. el doctor Ricardo Cruz, Felipe Hernández también está, pues también él es formado en prehospitalario en esta parte y algunos otros. Yo, como digo, el tema pudiera dar para Pues poder platicar mucho más, pero creo que pues vale la pena una charla cuyo objetivo principal es compartir. Y Pues creo que ahí estamos. este espacio está para eso y abrimos el espacio cuando se necesite para seguir con estos temas o para tocar cualquier otro que sea relevante. Sí, pues ahora la ventaja es que podemos estar uno aquí y otro en otra ciudad. Digo, ahorita estamos aquí en el mismo lugar, pues, pero a fin de cuentas, pues estamos a la orden de lo que sume. Bueno, doctor, mil gracias, muy buenas noches Bueno, y, pues muchas gracias a todos. y estamos en contacto para la otra, ver qué tema sigue o continuamos con este. Muchas gracias, por ahí Al estamos. contrario, gracias por tu tiempo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, nada más para cerrar, creo que es una charla interesante, creo que ya vimos la importancia hora, de esa hora en la que nos den atención si tenemos algún problema de, los comentó el doctor, a lo mejor un infarto, una embolia, un asunto de ese estilo, un infarto cerebral, considerémoslo, consideremos que somos ciudadanos, tenemos una responsabilidad en impulsar un cambio en todo el proceso, un cambio en la educación de toda la sociedad, pero principalmente los jóvenes, para que haya un momento en que ya hay una generación que todos o la mayoría sepa qué hacer. Esa es parte nuestra, creo que como papás, como adultos, nos corresponde. Y también hay que ser honestos, lo hemos dicho muchas veces en este espacio, la educación la damos con el ejemplo, no solo con la plática. Entonces, si nos sumamos y aprendemos con nuestros hijos cómo atender esos puntos, cómo atender esos 6 puntos que comentaba el doctor, de los programas que ya hay en Protección Civil o en Cruz Roja, es un buen paso. Considerémoslo porque a lo mejor mañana nosotros o alguien de nuestra familia lo necesita y vamos a caer en el hubiera. Y aquí ya no se vale el hubiera porque por lo menos quien haya estado aquí y vea después este video sabe que hay chamba por hacer. Pues muchas gracias, que pasen buena noche y nos estamos viendo el viernes 23. Regresa Rodrigo de Jesús con Trenes Escala. Nos va a presentar lo que tiene. Vale la pena. Que estén muy bien, cuídense. Gracias.